remedio. 7 de la mañana, 33 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy en Le Tengo el Remedio saludamos a la doctora Diana Cardona, ella es psicóloga clínica. Vamos a hablar de un tema muy especial, el déficit de atención. Doctora Diana, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, Aníbal, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, doctora, hablemos de esto. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención? ¿A quién le da? Los síntomas, ¿qué es lo que pasa? Pero vamos por puntos. ¿Qué es esto? Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno donde hay dificultad en la concentración, en la atención y en algunos casos, no en todos, puede haber hiperactividad. En niños que en niñas, ¿hay algunas situaciones que podemos evitar para prevenir que estos síntomas se incrementen? Bueno, sí, esto se puede presentar, normalmente se diagnostican en la infancia, en la primera infancia, puede dar en niños, en niñas, hay mayor ocurrencia en los niños, pero en las personas adultas también se presenta y pues a veces en la adultez no se diagnostica desde edades tempranas, pero se puede presentar en cualquier persona. Doctora Cardona, pero ¿cómo hacemos para identificar esto? Usted nos habla de un tema de hiperactividad, ¿se puede notar mucho más en los niños o ya de pronto en los adolescentes o en los adultos? ¿Cómo hace uno para identificar esto y cuáles son las diferencias entre estas edades? Bueno, mira, los síntomas básicamente son una persona que tiene dificultades en su concentración, o sea, es una persona que se distrae fácilmente o un niño que se distrae fácilmente, que no sigue instrucciones, que se le dificulta seguir instrucciones, que en tareas prolongadas no puede hacerlas porque su su concentración y su atención pues no están como en las otras personas. Es una persona que puede ser muy olvidadiza, que pierde fácilmente las cosas, que cuando tú le hablas pareciera que no te escuchara, pero no es eso, sino es que se distrae mucho. Si también tiene hiperactividad, entonces es una persona que es muy activa, que todo el tiempo se está moviendo, que tiene mucho movimiento. En algunos casos se puede presentar impulsividad y agresividad. Entonces, si hay estas características, estos síntomas en una persona, es donde se puede notar. Claramente en los niños puede ser más marcado, pues por su edad, pero y en la adultez de pronto ya no es tan marcado porque la persona aprende a convivir con estos síntomas, pero no quiere decir que en un adulto no se pueda presentar. Doctora Cardona, hay mucha información que circula a través de plataformas digitales, en internet, que habla sobre los posibles detonantes de una situación de crisis de un adulto que padece de hiperactividad o de este síntoma de déficit de atención. Algunos de ellos se los menciono para que usted nos diga si esto es cierto o no. Por ejemplo, que algunos alimentos pueden incrementar estos síntomas como el café o algunas situaciones que nos lleven a escenarios de estrés y también la falta de sueño. ¿Esto podría motivar estas situaciones y llevarnos a una etapa de crisis si padecemos de esto? Sí, bebidas como el café, bebidas energéticas son disparadores. Por ejemplo, una persona con ansiedad le puede disparar los síntomas. Los momentos de crisis, de estrés, de angustia también pueden disparar cualquier tipo de trastorno mental. Entonces son personas a las que tienen que proveérseles un ambiente de tranquilidad, de paz, mientras tienen proceso terapéutico y en ese proceso terapéutico aprenden a lidiar con este tipo de situaciones. Doctora, ¿cómo hace una persona para identificar, digamos, en los adultos que no tiene el síndrome de déficit de atención, sino que tiene, pues que es distraído? ¿Hasta dónde es el límite para decir, uy, yo soy demasiado distraído, entonces ya tengo que buscar ayuda? O no, de vez en cuando se le olvida algo, está haciendo algo y se desvía por otra cosa. Esa es una muy buena pregunta y es muy importante porque yo percibo que estamos mal diagnosticando y estamos sobrediagnosticando a los niños y a las personas. Entonces es importante que todos los síntomas estén presentes, porque puede ser que a ti se te olviden las cosas, que te distraigas, pero que en tareas prolongadas te concentres, que en lo que te gusta te concentres bastante. Entonces eso es algo que en todas las áreas, que en todo momento va a estar presente. Entonces primero debe ser diagnosticado por un
un profesional de la salud, un neurólogo, un psiquiatra, pero si son todos los síntomas y yo noto que no me puedo concentrar, que no puedo prestar atención de manera prolongada, que se me olvidan fácilmente las cosas, que no puedo, que me hablan y no pongo atención, y eso también me irrita. Si son todos los síntomas a la vez, pues tengo que consultar a un profesional de la salud, y el profesional de la salud es el que tiene que valorar si realmente tengo el trastorno o si simplemente tengo que trabajar un poco más en mi atención y en mi concentración. Doctora Cardona, otra pregunta que surge aquí en este espacio, y seguramente muchos de las mamás y los padres o los cuidadores que nos ven a esta hora se preguntan, y es ¿cuál es el manejo que debemos darle a una situación de hiperactividad en un niño? Porque en ocasiones podemos pensar que es una pataleta, que el niño no quiere hacer caso o que simplemente no le llama la atención lo que estamos tratando de avanzar, por ejemplo, en las tareas del colegio o en algunas tareas en casa. ¿Qué debemos hacer para no reaccionar de pronto de mal genio, con un regaño ante ese menor, y que podamos gestionar bien esa situación? Eso que me preguntas también es súper importante, y es que lo primero y lo principal es que el niño no se sienta juzgado ni atacado, sino que tenemos que armarnos de paciencia, evaluar si realmente el niño tiene un trastorno o si necesita como ajustes en la conducta, en la crianza. Pero, ¿qué se hace con las personas o con los niños que padezcan del trastorno? Ellos deben tener una terapia que va direccionada por un profesional de la salud mental, y en la mayoría de casos se hace una terapia cognitivo-conductual. Esta terapia, ¿qué hace? Que establece unos patrones de horarios, de rutinas, porque una persona, un niño con trastorno de atención e hiperactividad, le cuesta mucho seguir instrucciones, le cuesta organizarse, entonces está en una cosa y en otra. Entonces se establecen unos patrones organizados de horarios, de rutinas, donde hay también unos lapsos de pausas activas, de descansos, donde se le estimula para lo que a la persona o al niño le guste más. También los papás, el consejo que yo le puedo dar a los papás, a los cuidadores, a los profesores, es estimularlos. Es decir, el premio, no siempre el premio material, porque si siempre tengo que dar un regalo material, pues el niño se va a acostumbrar a que es algo que no que tengo que hacer, no que es mi responsabilidad, sino que es que estoy haciendo un favor. Pero sí se puede estimular a través de la felicitación, a través de una recompensa donde el niño se sienta felicitado, donde lo estimulemos a través de decirle muy bien, te felicito, tú puedes hacerlo. Con los profesores, a veces hay que tener mucho cuidado porque lo que hacemos es etiquetar a los niños, y muchas veces utilizamos frases muy negativas como es que este es el niño difícil, este es el niño problema. Incluso el decirle que este es el niño con hiperactividad no me parece sano, sino más bien incluirlo, motivarlo, como por ejemplo en el colegio tú vas a ser el monitor y me vas a ayudar a recoger los colores, los marcadores, me vas a ayudar a borrar el tablero. Es un niño que hay que mantener como en varias actividades, porque si tiene hiperactividad va a ser una persona, un niño que siempre va a querer estar en movimiento. Entonces, esta más o menos es la manera como yo podría manejar el trastorno, obviamente dirigido y guiado por un trabajador de la salud. Doctora Cardona, le traslado la misma pregunta para el caso del déficit de atención. ¿Esto implica que los niños deben estudiar en procesos más lentos? ¿Deben ir un año atrás que sus compañeros de la misma edad? ¿La enseñanza debe ser un poco más específica, más lenta? ¿O por el contrario, ellos deben ir a la par de los otros niños que de pronto no padecen de este trastorno? Pues mira, cada caso tiene sus generalidades, pero y sus especificaciones, pero no pienso que sea ideal que el niño vaya más lento que los otros niños, sino simplemente es un niño que hay que ajustarle ciertas cosas para que pueda ir a la par con sus compañeritos. O sea, si tiene una guía, un trabajo terapéutico, puede ir a la par con sus compañeritos del colegio sin que tenga que tener un atraso en sus actividades. Lo que pasa es que hay que mostrarle las cosas de manera diferente. La educación
pienso que tenemos que todavía ajustar muchas cosas en la educación, porque nosotros aprendemos de forma visual, auditiva, kinestésica. Entonces hay que utilizar todos estos recursos. Si el niño es más visual, mirar la manera de enseñarle con imágenes, por ejemplo, con dibujos. Si el niño es más de escucha, ponerle audios. Y si le gusta, si noto que el niño es más kinestésico, le gusta que lo toquen, entonces le voy a poner texturas y cosas por el estilo. Sé que es difícil en el colegio, pues porque sé que las profesoras tienen bastantes niños, pero pues esas cositas pueden ayudar en estos casos. Doctora, y todo esto, todas estas recomendaciones, todo lo que estamos hablando es para las personas o los niños que ya han sido diagnosticados con el problema de atención. Pero lo que estábamos hablando ahora, de pronto hay unos niños que son un poquito más distraídos que otros, pero no llegan hasta el punto del déficit de atención, no tienen el trastorno. ¿Cuáles son estas recomendaciones o qué se debe hacer con estos menores para centrarlos un poquito más en algunos temas que no les gusta? Por ejemplo, lo que usted dice, si a alguien le gusta algo, se concentra y lo hace muy bien, pero de pronto hay otras materias, por decir algo, que no les gusta tanto, pero necesitan hacer la tarea, necesitan hacer la labor y tienen que concentrarse. ¿Qué se debe hacer con estos menores o incluso con los adultos que no les gusta algo, pero que dicen, ay, tengo que hacer esto? Vale, sí, lo primero es eso, es descartar que haya un diagnóstico. Ya cuando tú vas al profesional de la salud y te dice no hay un trastorno, lo que hay que hacer es efectivamente encaminar al niño o a la persona en lo que más le gusta, porque se nos ha metido en la cabeza que tenemos que ser los mejores. Y sí, debemos ser los mejores, pero en lo que nos gusta. Puede ser que el niño no sea tan bueno en matemáticas, por ejemplo, y que saque un 3-2, pero que en música, en artes, en filosofía, en español sea muy bueno, y ahí es donde hay que reforzarle, dejándole claro que pues obviamente todas las materias hay que pasarlas. Pero hay unos estímulos, por ejemplo, cuando estés haciendo tareas, cuando estés haciendo alguna actividad, ¿cuál es la bebida que más te gusta? ¿Cómo prefieres escuchar? ¿Prefieres ver imágenes? ¿Te gustan las manualidades? ¿Quieres aprender matemáticas a través de las manualidades? Entonces, son como reforzar las preferencias del niño o de la persona, porque no es lo mismo hacer una tarea estudiar algo que no me gusta mucho, además con estímulos que no me interesan, hacerlo con cosas que sí me pueden gustar. Entonces, ¿cuál es el lugar preferido de tu casa? Vamos a un lugar donde hay naturaleza. Quiero añadir algo ahorita que me lo preguntas, y es que nosotros estamos sobreestimulados con una carga energética de los aparatos electrónicos, la tablet, el computador, el celular, y eso a veces hace que nosotros estemos muy dispersos y muy activos. Entonces, algo muy positivo es hacer grounding. Grounding es ir y caminar en la tierra descalzos, porque la tierra, la naturaleza, hace un polo a tierra, valga la redundancia, y hace que toda esta hiperestimulación de energía pues como que se equilibre y podamos tener como más tranquilidad, más paz, y que pues se canalice esa energía desbordada. Doctora Cardona, finalmente quiero preguntarle cuáles son las consecuencias de no tratar este déficit de atención o hiperactividad en los niños. ¿Cuáles son las consecuencias para la vida? Celebramos que recientemente, en los últimos años, la salud mental sea un problema de la sociedad, pero no está en el pilar de las situaciones en materia de salud que se resuelven en nuestra sociedad. Entonces, y cierre, por favor, con algunas recomendaciones. ¿Cuál es la consecuencia de no tratar esto a tiempo? Vale, sí, lo que dices es muy cierto, y es que la salud mental, gracias a Dios, cada vez se está hablando más, pero pienso que hay que fortalecerla mucho más. ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, una persona, un niño que no se ha tratado, puede tener, en inicio, en sus primeros años, puede tener dificultades escolares. En la adultez, pues dificultad en su trabajo, porque pues no aprende a concentrarse, a comunicarse de manera asertiva. Puede tener problemas en sus relaciones, porque pues si hay una persona que no te pone atención, la persona puede malinterpretar como que es que no le importa, como que es un maleducado, qué sé yo. Puede tener dificultades en su autoestima, porque no va a tener relaciones sanas como una persona que no tenga dificultades en su concentración, en su atención, y que de pronto sea hiperactivo. Entonces su autoestima se puede ver afectado, puede llegar a una depresión, puede haber mucha discriminación si etiquetamos y empezamos a etiquetar, ya esta es la persona que no
porque también a veces se confunde con inteligencia y es muy importante saber que el hecho de que yo tenga un trastorno con déficit de atención no quiere decir que yo no sea una persona inteligente. De hecho, son personas que en ciertas actividades son muy hábiles, entonces puede haber discriminación si no lo sabemos manejar de una manera adecuada y en casos extremos hasta consumo de sustancias psicoactivas al no poder lidiar con mis emociones y no entender ni siquiera qué es lo que me está pasando. ¿Y qué recomendación puedo darles? Que nos informemos, que tengamos a la mano este tipo de información, que seamos pacientes y amorosos con todos, porque todos lidiamos con diferentes situaciones y la idea no es señalarnos y juzgarnos, sino al contrario. Si tú conoces una persona escuchando esto que posiblemente creas que tiene los síntomas o algún niño, si es una persona de manera tal que no se sienta señalada ni juzgada, decirle, mira, yo noto ciertas características en ti, si quieres yo te puedo acompañar, podemos buscar una ayuda terapéutica, asesorarnos por un profesional de la salud, pero nunca señalar ni juzgar porque eso hace un retroceso muy grande en la persona o en el niño. Bien, doctora Diana Cardona, psicóloga clínica, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá y explicarnos de muy buena manera todos los síntomas y todo lo que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención. Muchas gracias, muy amable, buen día. Igualmente, buen día para ustedes y gracias por la oportunidad. Bien, doctora, gracias, chao.